está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, ay, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Mientras se transmitían estas imágenes, la comunicación con el exterior se cortó abruptamente. México se sumió en el silencio. Minutos después, miles de personas yacían muertas o atrapadas entre las ruinas de viviendas multifamiliares, inmuebles comerciales, hospitales y otros edificios públicos. El sismo fue el más violento en la historia de México. Registró 8.1 en la escala de Richter y se le considera el más fuerte en intensidad observada en todo el hemisferio durante el presente siglo. La magnitud del desastre fue impresionante. En los pocos minutos que duró el movimiento telúrico, más de 5.000 edificaciones fueron parcial o completamente destruidas. ¿Dónde está la cabeza? Aquí arriba. Para que lo reciba. Inmediatamente hubo un gran despliegue de solidaridad. Cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes voluntarios de entre 14 y 20 años de edad, se dedicaron al rescate de víctimas, removiendo los escombros de concreto frecuentemente sin otra herramienta que las manos. Se rescataron gran cantidad de personas que sobrevivieron a pesar de las condiciones tan adversas. Niños y adultos que estoicamente soportaron, algunas veces durante varios días, la falta de alimento, luz, deficiencia de oxígeno y la carencia total de agua. Más de 14.000 víctimas fueron transportadas a puestos de socorro y a hospitales que no habían sufrido daños. Nos evacuaron porque no hay agua, volvió a temblar, los edificios todos los... Afortunadamente, la mayor parte de esta ciudad de 18 millones de habitantes quedó en pie, pero fue dramático el impacto en las partes afectadas. El terremoto causó pérdidas materiales que llevarán años de esfuerzo y millones de dólares en reponer. En el sector salud, 3 grandes instituciones fueron gravemente afectadas: el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General de la Secretaría de Salud y el Hospital Juárez. Solamente entre estos 3 se perdió la utilización de alrededor de 5.000 camas durante la etapa crítica posterior al terremoto. Los daños sufridos por el servicio telefónico son los más grandes en la historia de las comunicaciones. Fueron cortadas 14.500 líneas locales y los servicios de larga distancia se interrumpieron completamente. El principal medio de comunicación con el exterior fue, durante varias semanas, la red de radioaficionados, cuya actuación fue invalorable.
El 20 de septiembre a las 7:40 de la tarde, un segundo terremoto con intensidad de 7.5 en la escala de Richter y con el mismo epicentro agravó la situación, causando pánico en la población. En un hospital del Distrito Federal, el personal se encontraba atendiendo a las víctimas del primer terremoto cuando la tierra comenzó a temblar por segunda vez. ¡Está incendiando! Un foco que está prendido y no pasa nada. Esto no fuera así, no estaríamos aquí por tranquilidad nada más. Está temblando. No, nomás que guarden orden. Es peligroso tener pacientes en una zona que es eminentemente sísmica, como acaba de suceder. Bueno, el edificio ha resistido extraordinariamente bien, no hay ningún problema, pero estamos causando pánico constantemente a los pacientes. Entonces, tenemos así de bajo y todos corriendo también, porque no, lo estamos haciendo, hemos pedido que sea con calma todo. Está el ingeniero aquí. Pues yo siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado. Tiene bastantes fracturas, así es que no podemos saber si ya no va a temblar, si ya no tiembla. Les comentaba que puede quedarse así, ¿verdad? Sí. Pero puede haber un pequeño temblor y que precipite algún problema. Y que haga que se colapse el edificio. Lo que yo estaba recomendando era una evacuación tranquila, cerrar el hospital y posteriormente, cuando las cosas hayan sumado su causa normal, regresar y evaluar. En este hospital, como en muchos otros, la electricidad se cortó. Aunque se activaron los generadores de emergencia, la energía solo fue suficiente para iluminar el primer piso. Los elevadores, las incubadoras y otro equipo necesario para la atención de los pacientes no funcionó. Cállese a los que están allá afuera de voluntarios que nos ayudan. Nosotros vamos al cuarto piso con los que están ahí. Agárrate la camilla. Dale. Vamos al cuarto piso. Vámonos. Escenas como esta sucedieron en las más grandes instituciones hospitalarias del Distrito Federal. El día 19, después de haber transcurrido el primer sismo, el Centro Médico del Seguro Social y el Hospital General evacuaron alrededor de 4.000 pacientes. Mientras tanto, los habitantes de las zonas afectadas por los sismos abandonaban sus hogares por miedo a que sucedieran nuevos temblores y se ubicaban en parques y lugares abiertos, así como en improvisados albergues. ¿A qué horas vamos a pasar, En toda la zona del desastre, los trabajos de rescate prosiguieron a través de la noche. Ahí está una más alta. Ahí hay una persona. No nos comunican nada, no nos dan ninguna comunicación, no nos identifican. Sí, estamos reportando los nombres de las personas que están desaparecidas. Necesitamos saber informes. ¿Mande? No nos quieren informar nada. No quieren que nos vayamos a trabajar, nosotros queremos trabajar.
En las afueras del Hospital Juárez, cientos de familiares de las personas que se encontraban dentro del hospital en el momento del sismo esperaban impacientemente y por varios días noticias de sus seres queridos. Al mismo tiempo, dentro del área hospitalaria se desarrollaba otro drama. Cientos de rescatistas nacionales e internacionales, médicos, enfermeras, familiares y otros voluntarios trabajaban frenéticamente removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre las ruinas del que fue un activo centro de atención médica. Organizamos el grupo de 10 gente, quiero que se queden agarradas de adentro de mi pueblo. No, porque ellos saben que es para que nosotros vamos iniciando de la parte dura. Cuando haga ruido de gente viva, entonces metemos un grupo de franceses. Pero ahora estamos quitando de las cosas que impiden acercarnos hacia la parte interior del edificio. Los asesores hechos, yo les quiero comentar algo, yo soy ingeniero. Esta cosa no le va a pasar ya nada. Nos tocó el temblor del otro día y no se puede absolutamente. Entonces, pónganle confianza, vamos a hacer huecos hacia adentro, vamos a buscar a ver si hay gente viva todavía. Entonces, háganse de allá y vamos a orar. Vamos a hacer grupos de 10 gente que se vienen. ¡No hablen! ¡No hablen! Silencio. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No puede hablar, entonces... Aproximadamente una semana después del sismo principal, las escenas de rescate continuaban. A la brevedad posible está aquí la A esta mujer le tuvieron que amputar ambas piernas para poderla liberar del bloque de concreto que la aprisionaba. Al llegar a manos de los médicos tuvo un paro cardíaco. Toma bicarbonato. Un gramo de bicarbonato. Bicarbonato, pásale. Pásale bicarbonato, sí, por favor. Pásale 5 folletos. Sin embargo, fue posible salvarle la vida. Un poquito más para atrás. Pero no, vamos a hacerlo.
La tragedia humana, así como los insólitos casos de sobrevivencia, conmovieron al mundo entero. A las 24 horas de sucedido el desastre, empezaron a llegar al aeropuerto aviones procedentes de diferentes países. Arribaron llenos de cajas con todo tipo de suministros de socorro, incluyendo más de 400 toneladas de medicamentos. Desafortunadamente, hubiera sido mejor que la solidaridad internacional esperase a que se supiera exactamente qué necesidades tenía el país, para que el socorro realmente aliviara la situación en lugar de aumentar la confusión y el desorden. La mayoría de los medicamentos no fueron solicitados ni se pudieron usar. Llegaron cajas de todo tipo, sin clasificar. Muchos de los medicamentos estaban abiertos o venían con instrucciones en otros idiomas. Los voluntarios tuvieron que dedicar largas horas a la labor de abrir las cajas una por una, clasificar su contenido y organizarlo como mejor podían. Además, muchas veces las medicinas llegaban mezcladas con otros productos como la ropa usada. Por favor, no destapen esas cajas de ahí, se los A ver, ¿quién las suplico. está destapando? No destapen todas estas cajas. Esas cajas déjenlas ahí como están, que ya están. ¿Quién las destapó? Por favor. Una de las más penosas tareas fue la recuperación e identificación de cadáveres. Este es el estadio de béisbol en el Parque del Seguro Social del Distrito Federal. Aquí, la mayor parte de cuerpos fueron concentrados. Se les mantenía con bolsas de hielo por 72 horas, para así dar oportunidad a la gran cantidad de familiares y amigos de reconocer a sus seres queridos. Espérame tantito, cálmate, aguántame tantito. ¿De dónde viene? Chihuahua y Jalapa. Chihuahua, Jalapa. ¿Trae nombre? ¿Este es de los de la escuela? Sí. Mira, vamos a ponerle aquí prepa. 107. Porque andan todos los familiares. Ya está identificado, aquí estamos. Identificado, aquí está. A ver, Ah, perfecto. De Rodríguez Escobar y también de la señorita Islas también. también la señorita Islas. Muchos de estos cadáveres estaban en estado de descomposición o desfigurados por el impacto, por lo que su identificación era difícil y algunas veces imposible. Esto aumentó la angustia de los que buscaban a sus desaparecidos. Después de 3 días, los que no habían sido reconocidos tuvieron que ser enterrados en fosas comunes, medida necesaria pero poco popular. Además de la ansiedad por tener noticias de las víctimas, la población afectada y muchos socorristas temían que los cadáveres en descomposición pudieran causar epidemias. Este miedo infundado hizo que se tomaran algunas medidas simbólicas para calmar al público. El mismo mito, muy arraigado en todas partes del mundo, dio origen a que se exigieran vacunaciones contra varios tipos de enfermedades. Vacunas que fueron aplicadas por diversos grupos hasta que las autoridades de salud lograron explicar a través de los medios de información que las epidemias no surgen espontáneamente en estos casos y que las vacunaciones masivas representan, en una situación como esta, un desperdicio innecesario de recursos. Uno de los problemas más graves fue el del agua potable. Debido a los daños causados a las redes de distribución, más de 1 millón de personas quedaron sin este servicio. La demanda de agua aumentó debido a la necesidad de combatir incendios provocados por fugas de gas. En respuesta a esta crisis, se estableció un sistema de tratamiento y distribución de emergencia. Camiones cisterna y otros vehículos transportaron y distribuyeron agua potable a las poblaciones necesitadas. Aún así, mientras se reparaban las tuberías, por un lado, algunos impacientes las rompían por otro en su afán de abastecerse. El riesgo potencial de brotes de enfermedades sí aumentó por la crisis del agua que surgió a raíz del terremoto.
Sin embargo, la campaña de educación pública para hervir el agua y observar medidas de higiene personal tuvo éxito. La población respondió con gran sentido de responsabilidad. Los únicos focos de infección registrados se debieron a la falta de higiene en los alimentos. El problema del control de la calidad del agua y de la higiene se complicó porque la mayoría de los damnificados se refugiaron en plazas y parques o sencillamente en las veredas. Como se ha visto en otros países, pocos ocuparon los albergues puestos para el propósito por las autoridades. La mayoría acampó en las cercanías de sus viviendas derrumbadas, de donde podían vigilar sus propiedades y quizás recuperar algunas de sus pertenencias. Las carpas y otras construcciones levantadas por los desplazados empezaron en pocos días a cobrar vida como pequeños asentamientos permanentes, con todo lo básico para seguir con la vida cotidiana. A pesar de la tragedia personal, el espíritu humano exige volver a la normalidad. A llevar con tranquilidad también el asunto, pero buscando ese gol que empatara la situación. España jugó inteligentemente hasta el momento del partido y que ya de plano Juan simplemente paraban la pelota, que ya no se veía nada más intensidad, era Sin embargo, la crisis no había terminado. Para muchas personas, como estos niños rescatados, la pesadilla continúa. Además de las lesiones físicas, sufrieron trastornos psicológicos algunas veces más duraderos. Muchos no solo vivieron el terror del terremoto, sino que perdieron en él a sus familiares. Diles adiós. Diles adiós. Diles adiós y gracias por todo. Ándale. ¿Qué pasó? No, ya no me haga pucheros. Después de dedicarle largas semanas a la cada vez más imposible labor de búsqueda de sobrevivientes, se tomó la difícil decisión de demoler las estructuras peligrosas y empezar la reconstrucción. Aunque la parte afectada representa solo el 3% de la ciudad, la reconstrucción de viviendas, hospitales y otros edificios públicos representa un grave problema económico y social.